Hola a todos, bienvenidos sean a Ministerios para las Naciones. Antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, así que te invito a inclinar tu rostro y a cerrar tus ojos para orar. ¿Listo? Padre amado que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Te damos muchas gracias porque estamos aquí hoy reunidos para escuchar y aprender más de ti. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para poder guardar tu palabra en nuestros corazones y aplicarla siempre y en todo momento. Alabado seas, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Listo, vamos a comenzar. El Señor es luz, mi salvación. Mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Fortaleza de mi vida. Fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Una cosa he pedido al Señor, que habite en su santo monte, para meditar y contemplar su hermosura. Todos los días te buscaré. De mi vida, fortaleza de mi vida. Buscaré tu rostro, Señor. Buscaré tu rostro, Señor. Buscaré tu rostro, oh Señor. Señor, oh Señor, el Señor es luz y mi salvación. El Señor es luz, mi salvación. Mi salvación. ¿Quién temeré? ¿De quién de mi vida, fortaleza de mi vida, fortaleza de mi vida. Hola, ¿cómo están, hermanos? Es un gusto saludarlos por este medio y me han pedido que platiquemos un rato acerca de un tema muy difícil y también controversial, que es el tema de Satanás y los demonios. ¿Qué es lo que sabemos acerca de Satanás y los demonios en la Biblia? Creo que hay mucha especulación acerca de eso. Creo que hay muchos mitos acerca de lo que es el mundo espiritual. Entonces quiero recorrer con ustedes no tanto especulación acerca de Satanás y los demonios. Me gustaría más que pudiéramos ver qué es lo que sí dice la Biblia acerca
del mundo espiritual. ¿Qué es lo que podemos saber acerca de Satanás y los demonios en la Biblia? Y voy a plantearles el panorama que yo veo que se desarrolla a lo largo de la Biblia, que creo que es bastante sencillo, acerca de Satanás y los demonios, especialmente acerca de Satanás como el líder, digamos, y las etapas en las cuales Satanás es manifestado y también en las etapas en las cuales Satanás es derrotado por Dios. Entonces vamos a ver eso y ustedes pueden estudiarlo por su cuenta y ver qué es lo que dice la Biblia. Así que vamos a empezar con la primera etapa de lo que sabemos acerca de Satanás, que es Satanás se rebeló en algún momento en el principio, en algún momento después de la creación original, se rebeló en contra de Dios. Hubo una rebelión de su parte y de una tercera parte de los ángeles. Ahorita les voy a mostrar de dónde vemos eso. Pero tendría que haber sido ya después de los 6 días de la creación, inclusive después del 7º día, solamente porque vemos que en Génesis encontramos específicamente que vio Dios que era bueno, que todo era bueno, y entonces tienes algo que sucede ya después de la creación aparentemente, donde ya no todo es bueno, donde hay rebelión. Y empezamos con Satanás y después, más adelante, también Adán y Eva. Entonces, la rebelión de Satanás, no hay muchos detalles acerca de este momento. Como les digo, en Génesis no se nos dice mucho acerca de este momento, pero hay pistas más adelante. Normalmente, Ezequiel 28 e Isaías 14 son pasajes tomados como alusiones a la gloria original y a la caída de Satanás. Vean lo que dice Ezequiel 28, 12 al 19. Estoy leyendo de la NBLA. Dice: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados tú, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido. Y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Entonces ese es Ezequiel 28, 12 al 19. Pueden ver detalles como en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Eso es lo que ha llevado a gente a pensar que está hablando de Satanás. Claro. En este caso, específicamente el texto dice que está dirigiéndose al rey de Tiro. Entonces, sabemos que, por lo menos en primera instancia, no está hablando de Satanás. Está hablando del rey de Tiro. Claro, usando lenguaje poético, lenguaje que nos lleva a pensar que, si lo quisiéramos ver literalmente, estaría hablando de Satanás. Pero
Vean lo que dice Isaías. Esto es Isaías 14, versículos 12 al 16. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos? Bueno, hay lenguaje poético, como ya decía, y está diseñado este lenguaje para exponer el orgullo y el pecado de algunos reyes terrenales. Entonces tenemos al rey Tiro y al rey de Babilonia. Y el orgullo aquí no solo trajo la caída, el pecado y la condenación del hombre, sino también de Satanás. Entonces, vemos la caída de la perfección está siendo descrita y es la esencia tanto del pecado como de nuestra rebeldía, el orgullo. Y es la razón por la que merecemos la condenación y el juicio de Dios. Entonces, sí podrían estar aludiendo a la caída original de Satanás estos pasajes, usando como ejemplo la caída de líderes políticos. De todas formas, sabemos que el dragón o Satanás está detrás de las fuerzas políticas corruptas de este mundo. Entonces, y él está tentando a las naciones con las mismas mentiras que dijo en el huerto a Eva y a Adán, que son, tú puedes ser como Dios, puedes ser tu propio Dios. Entonces, la mentira que Satanás creyó sobre sí mismo y que lo llevó a rebelarse contra su creador es la misma mentira que lleva al ser humano a rebelarse contra él. La diferencia entre Satanás y el ser humano es que Dios puso al ser humano al centro de su creación como objeto y recipiente de redención, salvación y restauración. Satanás no está al centro del plan redentivo de Dios. De hecho, su rebeldía ya ha sido juzgada de una manera final. Ya no hay salvación, ya no hay esperanza para él. Y esta es una de las diferencias que vemos. Entonces, o sea, como resumen de todo lo que hemos venido comentando hasta este punto, sí, Ezequiel e Isaías están hablando de gobernadores políticos, líderes de reinos en la tierra, está usando lenguaje poético, pero estas referencias que se hacen poéticamente para hablar de estos líderes y de su rebeldía y su orgullo parecen estar apuntando a la rebeldía original de Satanás. Eso creo es lo que a lo mejor está sucediendo aquí. Y de todas maneras, sabemos que Satanás está detrás de los gobiernos humanistas y orgullosos de este mundo, que se oponen a Dios. Entonces, no sabemos que eso es cierto. Entonces, aunque nuestra hermenéutica de estos textos tuviera retos de decir, no sé si realmente está hablando de Satanás o no, sabemos que sí Satanás está detrás de los poderes políticos y que la rebeldía que ellos tienen contra Dios de alguna manera imita la rebeldía original de Satanás. Entonces, eso es nada más para hablar de la caída original, la rebeldía original de Satanás. Podemos ver otra parte aquí. Hay una referencia a esto en Apocalipsis 12. Y si van a Apocalipsis 12 van a encontrar que aquí Satanás es descrito como el dragón. Y dice el versículo... el versículo 1, vamos a leer. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por dolores del parto y sufrimiento de dar a luz. Entonces esta mujer normalmente es considerada como Israel o el pueblo escogido de Dios que da lugar al Mesías. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Bueno, hay más en este capítulo y vamos a ver algo más de lo que dice acerca del dragón en un momento, aquí el capítulo 12. Pero lo que sí vemos entonces que parece estar dándonos Juan en esta visión apocalíptica un panorama de lo que sucede desde la rebelión de Satanás, en donde hay esta constante oposición al reino de Dios y al plan de Dios, que está esperando a que se dé esta revelación del Mesías. Lo pone ahí como está listo para devorarlo, está listo para atacar cuando aparezca el Mesías. Entonces, hay una referencia aquí, y aquí es donde entra la parte de los demonios, que arrastra con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, muchos han tomado, no estamos súper seguros de cuál es la referencia aquí, pero muchos han tomado eso como una referencia a los demonios que también se rebelaron junto con Satanás, una tercera parte de los ángeles. Entonces, eso aparentemente tiene que ver con los demonios. Satanás está en esta guerra constante contra Dios, esperando específicamente la venida del Mesías y esperando atacar en el momento en el que el Mesías aparezca. Y parte de lo que se vio de cómo esto se desarrolló es claro que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de su reino. Entonces, esa es una manera en la que Satanás estaba atacando directamente el plan mesiánico. Y eso nada más para que entendamos cómo funciona esta parte de los demonios que también se rebelaron junto con Satanás. Hay otros pasajes también en 2 de Pedro, en Judas, que habla acerca de la rebelión de los ángeles. Y no lo vamos a ver ahorita, pero pueden buscar. Hay una referencia ahí a esa rebeldía que también parece estar conectada a lo que sucedió en Génesis 6. Entonces hubo una rebelión de los ángeles, una rebelión inclusive posterior de todavía más rebeldía al abandonar su propia morada, es como lo describe en Judas. Y algo pasó ahí en Génesis 6 que causó el juicio de Dios, la ira de Dios, no nada más sobre la humanidad, sino también sobre el mundo espiritual. Eso es muy interesante. Pero bueno, quiero llevarlos a algunas cosas muy prácticas, muy importantes para la vida cristiana en relación a Satanás y los demonios, porque otra vez podríamos especular acerca de muchas cosas aquí y pensar sobre muchas cosas que la Biblia no nos dice acerca de Satanás. Hay gente que quiere especular mucho acerca de lo que sucede entre Génesis 1 y 2 y Génesis 1, 2 y Génesis 3, que pasa en ese espacio entre la tierra estaba desordenada y vacía y Dios empezando a crear todo. Pero si la Biblia no lo dice, entonces, recuerden, no es importante probablemente. Entonces, Dios no quiere que sepamos ciertas cosas o simplemente mantiene en secreto muchas cosas de nosotros, como dice Deuteronomio 29:29. Así que tenemos la rebeldía de Satanás y ahora sí ya llegamos
a este momento de la primera venida. ¿Qué pasa con Satanás en la primera venida de Cristo? Y para eso quiero que vean algo muy importante, que es Satanás fue derrotado por Cristo en su primera venida. Cuando Cristo vino por primera vez, en su encarnación, Él derrotó a Satanás de una manera muy real y concreta, absoluta. Quiero que vean conmigo algunos de estos pasajes. Y esto fue profetizado desde Génesis 3:15. Ustedes han leído esta profecía, lo que algunos llaman el protoevangelio, acerca de la manera en la que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, esto se empieza a desarrollar desde Génesis 3 y tenemos todo este desarrollo redentivo a lo largo del Antiguo Testamento, donde se sigue viendo esta tensión entre la simiente de la mujer y la serpiente, como enemigos en oposición constante. Entonces tenemos el linaje que Dios está preservando para traer al Mesías, y también tenemos el linaje de los enemigos de Dios, que es representado primeramente por la serpiente, pero después lo encontramos en personajes como Caín y como Esaú y como el concepto de Babilonia, el concepto de Egipto, el concepto de Sodoma y Gomorra. Todos esos son historias que nos están apuntando hacia los enemigos de Dios y aquellos que se oponen al plan de Dios. ¿Y qué pasa en la primera venida? Bueno, se cumple Génesis 3:15, que es esta batalla entre Dios y entre sus enemigos, y sus enemigos siendo representados por la serpiente. Vean, por ejemplo, Mateo 12:28. Dice, esto es algo que Jesús dice acerca de qué está pasando con Satanás en relación a su ministerio aquí en la tierra. Si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Entonces Jesús está diciendo, yo he venido a atar a Satanás. Ese es el propósito de la primera venida. Es una derrota muy específica al mundo de las tinieblas, al mundo que se opone, el mundo espiritual que se opone a Dios. Jesús vino muy específicamente a derrotar a Satanás y a sus huestes. Vean lo que dice Lucas 10, versículo 17 al 20. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces ellos están emocionados de esta realidad, de que los demonios se someten a ellos. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, Jesús está diciendo, sí, yo tengo autoridad sobre Satanás, pero más allá de esa autoridad que yo tengo sobre Satanás y que yo les estoy dando a ustedes también, es el hecho de que he venido para salvarlos. Es el mensaje del evangelio, el perdón de pecados, lo más importante que he venido a hacer. Y esa es la principal derrota de Satanás. No es el hecho de que tengamos autoridad sobre Satanás, sino el hecho de que él no tenga autoridad sobre nosotros. La principal derrota que Dios ha hecho. Y la principal victoria que tenemos nosotros como cristianos. Cuando se hace este debate sobre atar demonios y expulsar demonios, y otra vez tendríamos que mirar un pasaje como este y decir, ¿es eso el centro de la vida cristiana? ¿Es eso lo más importante? ¿O realmente
hay un mensaje más importante que estamos proclamando. Y no estoy diciendo que no haya esas cosas en el mundo espiritual, como posesiones demoníacas o como actividad de parte de Satanás y los demonios, pero nuestro enfoque como cristianos no debería estar ahí, porque ese no es el mensaje central. El mensaje central es la predicación del Evangelio, el perdón de pecados para salvación, reconciliación con Dios. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y dejamos que la derrota del mundo espiritual sea principalmente a través de la predicación del Evangelio. Eso es muy importante, es un principio muy importante que quiero dejarles. Vean también lo que dice Juan 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces Jesús está diciendo, ya está aquí el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? En su primera venida. Esto es enfatizado nuevamente por Pablo cuando en Colosenses 2:15 él dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, por medio de Jesús. Entonces, esto es muy importante porque otra vez estamos viendo que la derrota de Satanás ya ha sucedido en la primera venida. La atadura de Satanás ya ha sucedido en la primera venida de Cristo. Es lo que estamos leyendo en estos pasajes. Vean 1 Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Esta es la primera venida. Por eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, ahí está otra vez este énfasis. La primera venida de Cristo fue para derrotar a Satanás de una manera muy real y muy tangible. Ahorita vamos a ver un poco más de cómo es esta derrota específicamente. En Mateo 16, si recuerdan cuando Pedro hace esta declaración de, sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez, haciendo referencia a lo que ha logrado el sacrificio de Cristo en su primera venida y la proclamación de ese mensaje a través de la iglesia, lo que eso representa para el mundo espiritual. El mundo espiritual no puede triunfar sobre de la iglesia, porque Dios está detrás de su iglesia y se va a asegurar de que el mensaje y la misión de la iglesia se cumplan. Por eso es que Jesús dijo, en Mateo 28:18, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús está diciendo, no, Satanás no es el que tiene la autoridad en este mundo, yo tengo la autoridad. Es en mi primera venida que yo he obtenido esta autoridad para ustedes, porque mi sacrificio representa el mensaje del Evangelio que será predicado para liberar a cautivos, para traer salvación, perdón de pecados. Esa es la principal derrota de Satanás y de sus huestes, es cuando el Evangelio es predicado. Y nada más que quiero que piensen en las implicaciones de eso. Por eso otra vez estoy regresando a este punto. No creo que nuestro énfasis debe de ser simplemente, nosotros nos oponemos a Satanás y a los demonios, los reprendemos y como un ataque directo en contra de Satanás entre nosotros y él, o en contra de nosotros y los demonios que puedan haber en
en este mundo, sino principalmente es la predicación del Evangelio, lo que decimos acerca de Jesús que triunfa sobre Satanás y sobre sus huestes. Es lo que Jesús ya ha hecho en el pasado, lo que hace posible nuestra victoria en el presente. Y esto es sumamente importante porque creo que mucha gente tiene el enfoque equivocado cuando está nada más buscando donde hay influencias demoníacas, nada más para reprenderlas o para decir, salgan de aquí. Eso no es, creo que, nuestro principal llamado. Entonces, vean ahora algo que creo que también es importante, y esto voy a continuar ahora en este capítulo 12, porque quiero que vean algo muy específico que nos dice Juan acerca de esta derrota de Satanás en la primera venida de Cristo. Dice, justo después de lo que ya leímos de su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, esto es lo que logra la primera venida. Recuerden, el hijo acaba de ascender. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, algo interesante está siendo narrado aquí. Es la primera venida de Cristo es descrita como una victoria real sobre Satanás, en donde él y sus ángeles son arrojados del cielo a la tierra. Y lo que dice que ya no pueden hacer es acusar a los hermanos, a los hijos de Dios. Él aparentemente, antes de la primera venida, está acusándolos delante de Dios día y noche. Ahora, él ya no puede acusarnos delante de Dios, a los que somos sus hijos. La obra ya ha sido hecha. Entonces, como si Dios estuviera diciendo, no, tú ya no puedes acusarlos porque el sacrificio perfecto ya fue hecho en su lugar. Y ellos han sido justificados, han sido perdonados justa y legalmente. Entonces, aparentemente en la primera venida, Satanás, antes de la primera venida, desde la primera rebelión de Satanás, había estado siempre, como leemos en el libro de Job, delante de Dios, acusando. Mira, ¿ya lo viste? Ya hizo esto, ya pecó, ya te defraudó, ya te traicionó Dios. Que decía ser tu hijo, que era supuestamente alguien fiel a ti. Ahora ya no puede hacerlo. Ahora Dios ha expulsado a Satanás delante de su presencia porque ya no pueda acusar a los hijos de Dios. Y es como si nuestro abogado Jesucristo, que está en el cielo, está diciendo, ya, toda la defensa a favor de mis hijos ha sido hecha, ha sido provista por medio de mi sacrificio. Ahora ya no tienes ni siquiera derecho a acusarlos en el tribunal de Dios, en la corte de Dios, que es el cielo. Esto es lo que parece estar diciendo Apocalipsis 12. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que llegar a este punto que es, ¿está Satanás activo hoy o no? ¿Qué está pasando con Satanás? Bueno,
sí ha sido derrotado, sí ha sido atado en la primera venida de Cristo. Sin embargo, sigue haciendo cosas y sigue teniendo influencia. Porque su juicio no es su juicio final todavía. Es decir, todavía falta un juicio más. Una derrota final, ¿no? Es la más importante, ya se dio en la cruz. Pero no se ha consumado esa victoria, no se ha consumado todavía el juicio, porque ese juicio será en la segunda venida de Cristo. Y entonces ahora encontramos que hay una tercera etapa. Entonces tenemos en la historia, digamos, de Satanás y los demonios, tenemos la rebelión inicial, la primera derrota que sucede en la primera venida y la derrota final que sucede en la segunda venida de Cristo, que creo que es lo que nos narra Apocalipsis 20. Creo que Apocalipsis 20 nos da este panorama de cómo se va a ver cuando Jesús regrese nuevamente y derrote a todos sus enemigos y en particular a Satanás. Es el último que es mencionado en Apocalipsis que está siendo derrotado de los enemigos de Dios. Primero son derrotados la bestia y el falso profeta, y después es derrotado Satanás. Y es casi como si en el mismo orden en que aparecieron los enemigos de Dios en la Biblia, es el mismo orden en el que son derrotados, empezando por Satanás y ahora terminando con Satanás. Y vamos a encontrar esta derrota después de que Satanás es soltado, aparentemente un tiempo muy corto al final de la historia, en el que puede reunir a todas las naciones para hacer guerra contra Dios, pero antes de que siquiera puedan hacer algo, Dios viene, los juzga, los destruye y es arrojado al lago de fuego. Entonces, esta es la derrota que encontramos en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces quiero que vean cómo la historia de Satanás está siendo narrada desde diferentes ángulos que son paralelos en el capítulo 12 y en el capítulo 20. Ambos son una escena celestial, se ve en el cielo. En ambos hay batallas angelicales contra Satanás y contra sus huestes. En Apocalipsis 12 Satanás es arrojado en la tierra. En Apocalipsis 20 Satanás es arrojado al abismo. En Apocalipsis 12 el oponente malo de los ángeles es llamado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. En Apocalipsis 20, el oponente maligno de los ángeles es llamado el gran dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, restringido para no engañar más a las naciones. Este concepto de para no engañar más a las naciones aparece tanto en capítulo 12 como en el capítulo 20. En el capítulo 12 Satanás está airado porque tiene poco tiempo, versículo 12, y también en el capítulo 20 Satanás es desatado por un poco de tiempo después de ser atado. La caída de Satanás resulta en el reino de Cristo y sus santos, y también en el capítulo 20, en ambos, 12 y 20. Y también el reinado de los santos se basa no solo en la caída de Satanás y en la victoria de Cristo, sino también en la fidelidad de ellos hasta la muerte por la palabra de su testimonio. Entonces, ambos escenarios tenemos mártires, gente que está muriendo por causa del reino de Dios. Y ellos son recompensados en el cielo, y se les asegura: Satanás, ustedes ya han derrotado a Satanás, ustedes ya no tienen nada que temer. Y esa es la misma promesa que nos hace la Biblia a nosotros hoy, que nosotros ya no tenemos nada que temer. Nosotros también tenemos, si es que hemos confiado en Cristo Jesús y en su sacrificio por nosotros, ya no tenemos nada que temer
del mundo espiritual, de Satanás y de sus huestes. Ellos ya han sido derrotados y no nos pueden acusar. Y tenemos todas las herramientas que Dios quiere que tengamos para vivir la vida cristiana. Su palabra, la oración y su iglesia. Esas 3 herramientas que Dios nos ha dado para que podamos vivir la vida cristiana en constante victoria en contra de Satanás y en contra de los ataques, en contra de las tribulaciones inclusive que pueden venir a nuestra vida. Tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos para enfrentar esas realidades. Y no hay razón para entrar en pánico, para preocuparnos acerca de Satanás y sus huestes. Son reales, sabemos que están ahí, pero no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, de acuerdo a Romanos 8. Entonces, ¿por qué tendríamos miedo? ¿Por qué tendríamos temor? Sí, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y Dios es mucho más poderoso que Satanás, infinitamente más poderoso que Satanás. Entonces, no es quién eres, sino de quién eres lo que importa. Y quiero leerles esta promesa para terminar, esta promesa del apóstol Pablo a los romanos, que está en el capítulo 16, que dice el versículo 20, Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Es una promesa. Satanás será aplastado, Satanás será derrotado de una manera final en su segunda venida, pero de una manera real y contundente ya en su primera venida. Entonces, no tenemos que preocuparnos si estamos en manos de Dios, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Él hará la batalla por nosotros, Él ganará la batalla por nosotros y Él nos asegura que nada nos puede separar de Él. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, este es un breve resumen. No tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero en resumen, esto es lo que la Biblia nos muestra acerca de Satanás y los demonios. Son reales, son poderosos, pero ya han sido derrotados. Y serán derrotados perfecta y eternamente cuando Jesucristo regrese nuevamente. Y nosotros somos de Cristo. Y nosotros sabemos que ya nadie nos puede acusar. Y nosotros sabemos que ya no tenemos ningún enemigo que deba de infundir temor en nosotros. Entonces, estoy diciendo lo mismo de muchas maneras, nada más para enfatizar este punto y para darles ánimo a vivir sus vidas cristianas con el gozo del Señor y con la fuerza del Señor para seguir hasta la meta final, como dice Pablo en Filipenses y como dice el autor de Hebreos, el capítulo 12. Vamos siguiendo el ejemplo de Cristo, vamos avanzando hacia el lugar que Dios nos tiene preparados en su presencia por toda la eternidad, sabiendo que la obra es de Él. Gracias, Padre, por este tiempo juntos y meditar en estas verdades juntos. Te pedimos que sean de impacto en las vidas de las personas que lo escuchen, que puedan ser animadas por tu palabra. Encomiendo en tus manos a todos los que han escuchado este mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, queremos dar un aviso muy especial. Del 4 al 6 de noviembre, en Oasis de Agua Viva, Valsequillo, Puebla, vamos a tener un campamento dedicado a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Si tú conoces a alguien con un rango de edad entre 13 y 25 años, no dudes en hacerle llegar esta invitación. Estamos seguros de que este campamento será de gran bendición. Y ahora sí, sin más, muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos vemos pronto.